Bueno, aquí estamos con un nuevo tema en el canal. Este vídeo es por un lado una continuación del último vídeo publicado, pues tiene una clara asociación, y por otro lado es una reedición de otro vídeo con este mismo título o un título parecido que hice en mi canal anterior. En el último vídeo hablamos de la mejor decisión que puedes tomar cuando sufres una ruptura, que lejos de comenzar a desarrollos personales sin sentido, focalizados en volverla a traer, en meterte en inversiones calamitosas, sin ningún tipo de alineación con la realidad y poniéndote metas absolutamente inalcanzables, esta decisión es sin ningún género de dudas asumir la pérdida. Pero si has tomado esta decisión, puede que tengas alguna recaída. En muchas ocasiones, después de una ruptura, te encuentras atrapado en un bucle emocional y no sabes cómo salir de él. La mente empieza a jugar malas pasadas y donde antes habías conseguido tomar distancia y llevar a cabo una decisión sensata, que era asumir la pérdida, de repente aparece la ilusión de que todavía queda una esperanza. Es como si la mente, incapaz de aceptar el vacío, fabricara una realidad paralela donde todo puede volver a ser como antes. Y en este punto, el hombre que no sabe manejar la pérdida, que no entiende la dinámica psicológica detrás de la ruptura, cae en la trampa más común: intentar que la ex vuelva. El problema es que casi siempre este intento suele estar condenado al fracaso. Y lo peor no es el fracaso en sí, sino el arrepentimiento que viene después. Porque la humillación de rogar, de insistir, de exponerse sin dignidad, pesa mucho más que la propia ruptura. Una cosa es que te dejen y otra muy distinta es que tú mismo te arrastres para que alguien que ya tomó la decisión de irse vuelva a tu lado. Ese gesto, lejos de recuperar la relación, la va a destruir por completo. Y lo que queda en tu memoria no es el recuerdo de ese amor que tuvisteis, sino la vergüenza de haberte convertido en una sombra de lo que un día fuiste. Os puedo confirmar que el golpe de realidad que viene después de intentar hacer que cambie de opinión es lo suficiente virulento como para volver a tumbaros en el suelo, y en esta ocasión levantaros va a ser terriblemente difícil. Porque preguntarte cosas como ¿por qué lo hice?, tener esa sensación aumentada de estupidez, la rápida adquisición de una mini conciencia lógica que te decía que si te había dejado de una manera un tanto cruel, implica cierta dificultad en que vaya a cambiar de opinión en poco tiempo, o que mágicamente se dé cuenta de que se había equivocado. Esa sensación de sentirte inútil por haberlo intentado va a pesar como una losa de 500 kilos. ¿Y qué ocurre en esa transición de la asunción de la pérdida que habías adoptado y el cambio a pensar que la puedes intentar reconquistar? En el momento de la ruptura estás cegado por la ansiedad, quizás por el miedo a estar solo, el dolor de perder algo que considerabas tuyo, y recuerda que ella no es tuya, es solamente tu turno. Y en ese estado el instinto no es pensar con claridad, sino actuar con desesperación. Escribirle mensajes a deshoras, inventar excusas para verla, excusas para mandarle un mensaje y celebrar el cumpleaños, pedirle una última oportunidad, hacerle promesas imposibles de cumplir, y todo bajo una serie de autoengaños y bajo la ilusión de que ese esfuerzo demostrará el amor que no supo ver, tu compromiso, la lealtad, y que todo esto la va a hacer cambiar de opinión. Pero en realidad lo único que demuestra es tu necesidad. Y tu necesidad es el mayor repelente que existe en cualquier dinámica de atracción. Es decir, si ella ya tenía tomada la decisión de manera clara, todo esto no hará más que atornillar en su mente la idea de que hizo lo correcto dejándote. Aquí aparece nuestra conocida disonancia cognitiva. El hombre que intenta recuperar a su ex lo hace convencido de que está luchando por algo noble, de que está demostrando cuánto valora a esa princesita. Se convence de que si no lo intenta, pues quedará como una persona cobarde que se rindió demasiado pronto. Daros cuenta que esto son las típicas narrativas Blue Pill y las típicas narrativas que ellas utilizan para con los hombres y tenerlos totalmente dominados y en un estado casi de sumisión. Pero la realidad es otra. Lo que está haciendo es luchar contra una decisión que ya está tomada, contra un deseo que no depende del hombre, y mientras más se esfuerza en negar la realidad, más se hunde en la contradicción interna. Por un lado tendrá esa sensación de valentía por atreverse, ¿no?, a volver a intentar reconquistarla, pero a su vez será humillado, se sentirá humillado al no ser correspondido. Esta contradicción tarde o temprano te golpeará de una manera implacable en forma de arrepentimiento. Me parece fundamental reseñar que este arrepentimiento es mucho más doloroso que la ruptura original, porque la ruptura puede explicarse con argumentos tipo ella ha roto la relación o ella se fue con otra persona. Pero arrastrarse no tiene justificación, no hay manera de maquillarlo. Cada mensaje enviado sin respuesta, cada mirada de desprecio, cada silencio incómodo se graban en la memoria como cicatrices de tu propia pérdida de control. Y esa herida, os aseguro que no cicatriza rápido, porque no fue causada por otro, sino que ha sido causada por ti mismo. Esto es lo que convierte el arrepentimiento en una condena, porque no solo pierdes a tu ex, también pierdes lo que quedaba de la imagen que ella tenía de ti. Y en muchos casos también pierdes la imagen que tenías de ti mismo. Te das cuenta demasiado tarde de que has destruido tu dignidad por alguien que ya no te valoraba. Te das cuenta de que has invertido energía, tiempo, emociones en una causa perdida. Y ahí aparece el vacío más difícil de enfrentar, el de saber que no solo te dejaron, sino que tú mismo empeoraste la situación. Aquí entra otro factor psicológico clave, la idealización.
Después de una ruptura, es muy común que el hombre recuerde únicamente lo bueno que había en la relación. Olvidas las discusiones, las diferencias, los momentos de tensión. Su memoria se convierte en un escaparate selectivo donde solo brillan los mejores recuerdos. Y desde esa idealización, la ex se convierte en un premio que cree haber perdido por descuido. De ahí nace la urgencia de recuperarla. Pero esto es una trampa, porque esa mujer que él recuerda ya no existe. Lo que queda es una versión distinta, una mujer que ya tomó distancia, que se muestra fría, que ya no siente lo mismo, que ya ha rehecho su percepción de la relación y yo os añado que en la mayoría de los casos ya está con otra persona. Intentar traerla de vuelta es como intentar revivir a un fantasma, y cuando ese intento fracasa, el golpe de realidad es devastador. Y esta debilidad la aprovechan depredadores comerciales para exprimiros hasta el último euro, con promesas vacías de conjuros, trucos, para que ella vuelva, para que piense en ti, para que te eche de menos, y un sinfín de estupideces que no hacen más que socavar la integridad del individuo. El arrepentimiento, por tanto, no es solo por no conseguirla, es por haberte engañado a ti mismo, por haberte aferrado a una ilusión infantil de que el pasado se podía repetir. Y cuando la ilusión se rompe, te ves obligado a enfrentar la verdad, que lo que has perdido no era tanto a ella, sino a la imagen que habías construido de lo que significaba estar con ella. Ese despertar suele llegar acompañado de una sensación de ridículo, de vergüenza, de inutilidad, y esa sensación marca profundamente, porque te toca el ego en lo más profundo. Algunos hombres, después de vivir esta experiencia, aprenden, entienden que jamás volverán a ponerse en esa posición, que no merece la pena intentar recuperar a alguien que ya no quiere estar contigo, que la dignidad siempre debe pesar más que la nostalgia. Pero otros se quedan atrapados en el resentimiento. Se culpan, se odian, o peor aún, culpan a todas las mujeres por lo que en realidad fue su propia incapacidad de aceptar la pérdida. Y en ese veneno interno se quedan estancados. Y en estas comunidades es algo que podéis ver con mucha facilidad. La realidad es dura, pero simple. No compensa intentarlo. Nunca. Porque aunque por un golpe de suerte, por un giro extraño, tu ex aceptará volver, la dinámica va a estar contaminada. Ella va a saber que te arrastraste. Ella va a saber que has perdido valor. Y esa relación va a estar construida sobre las ruinas del respeto que un día hubo. Tarde o temprano va a volver a romperse. Y cuando se rompa, el arrepentimiento va a pesar todavía más sobre ti. Lo que más duele en este proceso y lo que explica por qué tantos hombres caen en el arrepentimiento es que el intento de volver con la ex no nace de algo genuino, sino del miedo a la soledad, del miedo a no encontrar a alguien igual, del miedo a enfrentar el vacío de una vida sin esa persona. Y el miedo es un pésimo consejero. Bajo el miedo, el hombre no actúa con dignidad ni con visión, sino con impulsos. Y esos impulsos te van a llevar a tomar decisiones que luego pesan como cadenas de hormigón. Te conviertes en esclavo de tu propia necesidad. Y ningún hombre puede sentirse en paz consigo mismo cuando tiene la sensación interior de que actuó desde la desesperación. Lo interesante es que, en retrospectiva, hay hombres que reconocen que esa mujer que intentaron recuperar no era tan especial como ellos creían. De hecho, además, es el pensamiento en el que acabáis la mayoría de vosotros cuando conseguís superarlo. Y es que aceptan que la idealizaron, que construyeron una fantasía en su cabeza donde ella era la única capaz de darle lo que necesitaban. Y esa fantasía se desmorona cuando con el tiempo conocen a otras mujeres, viven experiencias nuevas o simplemente maduran. Miran atrás y se preguntan cómo pudieron humillarse de esa manera por alguien que no merece la pena, que no era tan buena, que no era tan extraordinaria. Os puedo asegurar que es un discurso que he escuchado centenares de veces. Esa pregunta se clava como un cuchillo, porque no tiene ninguna respuesta que te llegue a consolar al 100%. La única respuesta posible es que te ciega la emoción y, por tanto, incurres en una incapacidad para aceptar la pérdida. Otro concepto psicológico que entra en juego para entrar en este estado de intentar querer reconquistarla es el sesgo del coste hundido, que también apareció en mi vídeo anterior y que suelo mencionarlo de vez en cuando. Este fenómeno psicológico es clave en esta fase. Cuanto más tiempo, energía y recursos inviertes en la relación, más te cuesta aceptar que se terminó. Tu cerebro se niega a soltar la situación porque has invertido demasiados recursos. Y bajo este sesgo, insistes y sigues insistiendo, convencido de que si abandonas sería como desperdiciar todo lo que hiciste. Pero en realidad, al insistir, lo único que haces es multiplicar la pérdida. No solo pierdes a la mujer, sino que pierdes el tiempo, pierdes la dignidad, pierdes tu paz mental, y todo esto no compensa los recursos, creedme. El sesgo del coste hundido se convierte en un ancla que te arrastra hacia el fondo del mar, y solo cuando finalmente tocas ese fondo es cuando te das cuenta de que debiste soltar muchísimo antes. Ese es el arrepentimiento que más te va a pesar, saber que se pudo evitar sufrimiento si hubieras tenido el valor de cerrar la puerta y no volverla a abrir. Pero la psicología, aunque explica mucho, no lo justifica todo, porque al final, más allá de patrones, de sesgos, lo que diferencia a un hombre que aprende de un hombre que se hunde es la capacidad de asumir la pérdida como parte de la vida. La madurez emocional no se mide por lo bien que conservas o lo bien que tratas a las personas, sino por lo bien que sabes abandonar cuando es el momento adecuado. Y esto es lo que tantos hombres ignoran, que el verdadero poder no está en recuperarla, sino en demostrar que puedes seguir adelante sin ella. Esta es la prueba de fuego. Esta es la diferencia entre un hombre que se hunde y un hombre que convierte la pérdida en desarrollo personal.
Lo trágico es que la cultura popular alimenta la idea contraria. Desde películas, canciones, consejos de amigos, refuerzan esa narrativa de luchar por ella, de no rendirse, de demostrarle que la amas. Y el hombre, programado para creer que insistir es algo romántico y que les gusta, se lanza a esa batalla perdida con el corazón en la mano. Lo que no le dicen es que esas historias de reconquista son ficción y que en la vida real insistir rara vez termina bien. Lo que empieza como un gesto de amor termina percibiéndose como una necesidad y lo que se presenta como perseverancia se transforma en dependencia y la dependencia nunca es atractiva. Por eso la consecuencia inevitablemente será el arrepentimiento. Te arrepentirás profundamente de haber intentado reconquistarla. Este arrepentimiento además no es un simple malestar, puede convertirse en una herida que marca tu identidad durante muchos años. De hecho, yo en vídeos pasados comenté que esas heridas perduran en el tiempo, esas cicatrices no desaparecen fácilmente, quedan allí por mucho tiempo. Porque no solo es que perdiste a la princesita, es que, como he dicho antes, pierdes el respeto por ti mismo. Y cuando un hombre pierde el respeto por sí mismo, le cuesta mucho volver a mirarse al espejo. Puede recuperarse, pero el recuerdo de haberse arrastrado queda ahí grabado. Y yo soy una de las personas que lo ha sufrido y por eso os puedo hablar bien de ello. Es como un tatuaje invisible que te recuerda cada vez que piensas en esa etapa de tu vida cómo te traicionaste a ti mismo. Ahí está la lección, no compensa intentarlo, porque incluso aunque te olvides de ella, nunca te olvidarás de cómo te comportaste, de cómo te arrastraste por el suelo. Ahora bien, ¿qué puedes hacer con este arrepentimiento una vez que ya lo tienes encima? Porque es inevitable que en algún momento vais a pasar por esto. La clave es transformar la herida en un aprendizaje, como cualquier dificultad que tienes en la vida. Entender que esa humillación pues, fue un error y que lo vas a adoptar como una lección para no volver a repetirlo. Que cada mensaje enviado que no fue respondido, que cada llamada que te ignoró, que te colgó, cada cita que no apareció, que te sirva como un recordatorio de algo que no vas a volver a hacer. De este modo, el arrepentimiento pues deja de ser una condena o al menos se convierte en una condena más leve y se convierte en tu guía. Pero claro, para llegar a este punto hace falta valentía, hace falta asumir que va a haber un proceso de dolor que tienes que pasar. Hace falta mirarte al espejo y reconocer que aunque te equivocaste, aprenderás de tu error. Aunque la realidad también es que no todos los hombres saben transformar esta experiencia en un aprendizaje. Muchos se quedan atrapados en la amargura, en la narrativa del resentimiento. Y ahí aparece el riesgo. El hombre que no aprende de esto buscará culpables fuera. Va a culpar a las mujeres, a la sociedad, a cuantas circunstancias sean necesarias sin asumir la responsabilidad. Es como si necesitara justificar el dolor para no enfrentarse a la verdad. Y la verdad es que tú fuiste el único responsable de intentar volver a conquistarla. No hay nadie más. Esta huida de la responsabilidad es peligrosa porque te impide crecer y te impide aprender. Y al final la vida siempre te pedirá cuentas si no aprendes tus lecciones. La alternativa de asumir la pérdida es muy dura al principio, pero infinitamente más liberadora. Aceptar la pérdida sin intentar revertirla, sin lugar a dudas, te va a dar un beneficio muchísimo mayor en el medio y largo plazo. Desde la psicología, esta alternativa, asumir la pérdida, realmente tiene un nombre, que se llama duelo. Y el duelo es inevitable, tarde o temprano los hombres vais a pasar por ello. Lo que cambia es si se atraviesa de una manera sana o destructiva. La manera sana es aceptar el dolor, llorar lo necesario, pasar por las fases de negación, de ira, de negociación, de depresión y finalmente la aceptación. La manera destructiva es intentar saltarse el proceso inventando soluciones mágicas, como insistir en que la relación puede revivir. Pero ese intento solo retrasa lo inevitable, que es la aceptación, que en algún momento va a tener que llegar. Y lo retrasa a costa de multiplicar el sufrimiento. Como os he dicho ya, los mensajes ignorados, el trato frío, esto es algo que suele generar mucha frustración y mucha incomprensión en los hombres. ¿Por qué ahora me habla así? ¿Por qué me habla con esa frialdad, ese desprecio? ¿Por qué parece no importarle absolutamente nada de lo que le digo? Cada gesto distante es un recordatorio violento de que uno no quiso aceptar la realidad a tiempo. Por eso los hombres que intentan recuperar casi siempre tienen un duelo más largo, más doloroso, más humillante que aquellos que aceptan la ruptura desde el principio. Y este es otro motivo por el que no deberíais intentar recuperar a la ex. Una vez que ya os ha humillado, cada vez que intentáis mandarle un mensaje, poneros en contacto, proponerle un plan, le estáis dando una nueva oportunidad para que os vuelva a rechazar de nuevo. Entonces, lo irónico es que cuando se acepta el duelo, se pasa. Con tiempo, con esfuerzo, con enfoque, la herida acaba cicatrizando. El hombre aprende y se fortalece. Descubre que hay vida más allá de esa mujer y que el mundo no se acaba, que su valor no dependía de que ella estuviera allí o no estuviera. Y ese descubrimiento os va a aliviar mucho. Es como soltar un peso que llevabais encima y además lo llevabais sin ningún tipo de sentido. Ahí el arrepentimiento es donde se transforma en la sabiduría, en la lección aprendida. Y os daréis cuenta que será un error que no volveréis a cometer, o que será bastante más improbable que volváis a cometer. Este tipo de aprendizaje, aunque es doloroso, es lo que te convierte en una persona más sólida. Lo que hay que dejar claro y repetir una y otra vez es que no compensa intentarlo.
No compensa porque no te agrega ningún tipo de valor. No compensa porque el precio que pagas es tu dignidad. Y no compensa porque aunque funcione, el resultado será una relación mucho peor que la anterior y que está totalmente condenada a volverse a romper. Y sobre todo no compensa porque el verdadero crecimiento personal está en mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Si te quedas enganchado en la ex, es como intentar caminar mirando hacia atrás todo el tiempo, como si llevaras un retrovisor. Y antes o después, mirando hacia atrás, te darás con la pared. La vida no es lo que perdiste, es lo que puedes conseguir después. Es no quedarte anclado en ese pasado, ¿verdad? Pero si hay un mensaje que debéis tener muy claro, es que el arrepentimiento de intentar que la ex vuelva y no conseguirlo es un dolor muchísimo mayor que el que os va a provocar el que os haya dejado. La herida de la ruptura va a cicatrizar en algún momento. La herida de haberse humillado es más dolorosa, cuesta más de curar y es más permanente en el tiempo. Y esa diferencia es la que todo hombre debería tener presente cuando siente la tentación de mandar el mensajito, de intentar una reconciliación o de volver a pensar en ella, porque es la solución fácil para no estar solo. Pero voy a ser meridianamente claro. No lo hagas. No consumas contenido de estos depredadores diciéndoos técnicas de cómo la vais a recuperar, de cómo la vais a convencer, de cómo vais a hacer que piense en vosotros. Simplemente asume la pérdida, porque en un breve espacio de tiempo te provocará muchísimo más alivio que sentir la vergüenza de haberte tenido que arrastrar con un resultado negativo. La vida sigue, nuevas personas van a llegar, nuevas experiencias van a aparecer y se te van a abrir nuevas oportunidades. Pero todo esto solo ocurre cuando dejas el espacio, cuando cierras esa puerta a un pasado que ya no tiene arreglo. Quien se queda mirando la puerta cerrada nunca ve lo que tiene delante, y quien se arrastra para abrirla a la fuerza solo descubre que detrás no hay nada. Esta es la tragedia del hombre que insiste con la ex, que pierde el presente, pierde el futuro y encima pierde la dignidad. No hay victoria en ese camino, solo desgaste y arrepentimiento. Por eso, el verdadero movimiento inteligente es no ir hacia atrás, sino ir hacia adelante. Y entrando en la recta final del vídeo, y como conclusión, os repito que no compensa intentar que tu ex vuelva, porque el precio que vas a pagar es demasiado alto y el beneficio que vas a obtener demasiado bajo. Es exactamente igual que perseguir relaciones estables hoy. Lo que te compensa es asumir la pérdida, como dijimos en el vídeo anterior, aprender la lección y crecer dentro de tu proceso de desarrollo personal como individuo. Convertir el dolor en disciplina, la soledad en oportunidad, el vacío en espacio, para vivir nuevas experiencias. Ese es el camino del hombre que no se queda atrapado en el pasado, sino que usa ese arrepentimiento como un motor de cambio. Y este hombre, con el tiempo, descubre que la mejor decisión que pudo tomar fue dejarla marchar, porque eso es básicamente liberación, eso es seguir tu camino del hombre libre. Os mando un saludo a todos, chao.